Buenas noches. Un gusto verles aquí. Ahorita estaba hablando con este varón que entró acá a la iglesia, él se llama Danilo. Les pido que oren mucho por él. Tiene una enfermedad mental, ¿sí? Y bueno, él estaba ahorita bastante ansioso. Llegan días en que se pone muy ansioso y está tomando muchas pastillas. Y pedimos por él. Yo pido por él. Hace un año yo creo que una vez él entró acá justo una reunión de oración y nos asustamos un poquito. Y luego de eso, pues yo pude empezar a hablar con él y pues él no es violento así, sino más bien es que está perdido, está enfermo. Entonces les pido que oren por él. Él tiene muchas cosas que le han dicho, tiene versículos que se sabe, ¿sí? Pero está perdido. Y pues él habla mucho acerca de que si llegase a ser que él se sana, pues su familia también va a buscar de Dios. Entonces yo he pensado mucho en eso porque cuando uno piensa en un milagro no es solo para que la gente quede como los famosos, ¿no? Un milagro tiene que ver con que una persona llegue ahora a conocer al Señor, que el nombre del Señor sea exaltado. Y qué bueno sería pensar en que si Danilo se sana, ¿por qué se debería sanar? Pensemos en que este hombre tiene una familia detrás, papá que parece que no está bien con él, su mamá tampoco. Entonces oremos por él. Él pedí ahorita que oren por él para que pueda dormir bien. Ahorita estaba bastante mal. Entonces, oremos por él. Sí. Les invito a que oremos un momento por él. Dios, gracias por este día y gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de abrir este lugar. Pedimos en especial por la vida de Danilo, Señor. Usted lo conoce más que nadie y sabemos que usted, Señor, puede obrar en su corazón. Sabemos que mientras que uno está hablando con él está como hablando de cosas que uno no entiende, está perdido. Pero sabemos que usted sí lo entiende y conoce la vida de este hombre, Señor. Rogamos, Señor, para que usted pueda sanar a Danilo. Sabemos que para usted no hay nada imposible. Sabemos que igual usted podría tener un propósito con todo esto, que seguramente lo tiene. Pero pedimos para que en su gracia y en su plan usted permita que Danilo pueda entender el mensaje de salvación, que pueda llegar a cambiar su familia. Se lo pedimos. Sabemos que confiamos en usted, descansamos en usted, en que usted sí pueda hacer lo que nosotros no podemos. Gracias por este tiempo y dejamos este tiempo también con la palabra, que usted nos sea hablando a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir el libro de Hebreos y vamos a abrir el capítulo 3. En el capítulo 1 y 2 de Hebreos hemos estado viendo que Cristo es superior, ¿sí? Y hemos visto que Cristo es superior a los profetas, hablando de personas que habían traído la palabra de Dios, pero que a pesar de que sean personas muy, muy importantes en la Biblia, no significa que son mayores que Jesús, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, de profeta Daniel, el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Fueron personas importantes. El mismo Juan escribiendo Apocalipsis, pero ninguno de ellos se compara a Jesús. Después empezamos a ver de los ángeles, y hablamos acerca de que los ángeles de la misma manera son seres tremendos, que pueden hacer cosas tremendas. Sin embargo, ningún ángel se le puede comparar a Jesús. Cristo es superior a los ángeles. Pero hoy vamos a tocar un punto que es bastante difícil para las personas judías. Los judíos descansan mucho en la ley, pero hay uno que escribió la ley. ¿Quién es? Moisés. Entonces, para un judío, Moisés es una persona muy, muy especial.
Y el decir que Jesús era más grande que Moisés era un tema bastante complicado para ellos. Pasamos al tercer argumento, en donde Cristo es mejor que Moisés. Por supuesto que Moisés era el gran héroe de la nación judía. Y para Pablo, o en este caso al escritor que haya escrito Hebreos, probar la superioridad de Cristo sobre Moisés equivale a probar la superioridad de la fe sobre el judaísmo, la fe cristiana sobre el judaísmo. ¿Cómo podían estas personas regresar al judaísmo cuando lo que Cristo ofrecía era mucho mejor que lo que podía ofrecer Moisés? Todo lo que ofrece Moisés no se puede comparar en nada a lo que está ofreciendo el Señor Jesús. Es por eso que hoy vamos a estudiar Cristo es superior a Moisés, ¿sí? Y vamos a empezar a verlo desde el capítulo 3, pero vamos a terminar hasta el capítulo 4, versículo 13, hablando también de lo mismo. Porque vamos a hablar mucho de este tema, y justo recuerde de que este libro de Hebreos es escrito para judíos cristianos. Entonces ellos tenían un trasfondo en donde entienden de este tema de Moisés. ¿Listo? Vamos a empezar entonces leyendo versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3. ¿Listo? Empezamos diciendo, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Cuando él dice por tanto, tiene que ver como con una conclusión de lo que se venía diciendo, ¿sí? El Señor estaba allí en su palabra marcándonos de que Cristo es más grande que cualquier ángel, pero ahora llega y dice por tanto, entendiendo de que Cristo es superior. Por tanto, hermanos santos. Me llama mucho la atención esa manera de llamarnos, hermanos santos. Un hermano, en este caso, yo tengo acá mis dos hijas son hermanas, ¿sí? Cristian y Melissa son hermanos, ¿sí? Pero acá los demás no tenemos una afinidad de sangre, pero tenemos una afinidad de sangre en Cristo. Por eso es que nosotros podemos decirnos hermanos. Cuando usted conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la Biblia lo declara que usted es ahora un hijo de Dios, y por lo tanto ahora somos hermanos, ¿sí? Y acá entonces les está diciendo a estos hermanos que eran hebreos, hermanos santos. Y sabe, yo sé que en la iglesia somos diferentes a las personas del mundo, pero no podemos decir que somos santos en todo el término de la palabra. Sin embargo, cuando Cristo llegó a la vida, Él nos hizo santos, santos en posición, ¿sí? Cuando usted llegue al cielo, no le van a ver a usted, van a ver a Cristo. Por eso es que yo puedo tener entrada al cielo, porque si fuera por mí, yo no podría entrar. Pero porque ahora Cristo es mi Salvador, Él me hace ahora santo, santo en posición. Pero me llama mucho la atención después porque dice ahora, participantes del llamamiento celestial. Esto es hasta ahorita introducción de lo que va a decir. ¿De qué llamamiento? Participantes de un llamamiento. A esos hermanos santos les dice, ustedes están siendo parte de un llamado que se ha hecho. ¿Cuál es ese llamado? En la Biblia habla mucho de llamados, pero cuando se habla acerca de un llamado en general para la iglesia, miren lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 7. ¿Qué llamado se hace para la iglesia? Romanos capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? A todos los que estáis en Roma, Sí. amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Se habla a la iglesia que está en Roma y le dice, ustedes están llamados A ser santos. a ser santos. O sea, ya no está hablando de santidad en posición, que llegó cuando Cristo llegó a la vida, sino está llamando a una santidad en práctica.
a una vida de santidad. ¿Sí? Eso es diferente. Nosotros no somos santos en todo lo que es la palabra, pero el Señor nos está llamando a ser santos en nuestro día a día. Nos está llamando a dejar el pecado, nos está llamando a dejar las groserías, nos está llamando a dejar el robo o cualquier otro pecado que usted tenga. Cristo, cuando llegó a nuestra vida, nos hizo santos, pero somos ahora llamados a ser santos. Somos partícipes, todos los que estamos acá estamos llamados a lo mismo, llamados a ser santos. Mira otro versículo que dice lo mismo, Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, eso es posición, a los santificados en Cristo Jesús, y mira lo que dice ahí, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estamos llamados a ser santos. Hay un versículo precioso en Primera de Pedro, que ese es uno de los versículos que primero yo me aprendí en la Biblia. Dice que nosotros debemos ser santos, porque Él es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Entonces, en la Escritura se nos llama a ser santos. Pero mire también lo que dice Filipenses 3. Hablando acerca también de un llamado general para la iglesia, que este es un llamado que se hizo para todos los hermanos santos, ¿sí? Entonces por eso es que estamos hablando de un llamado general. ¿Cuál es el llamado general que se hace para toda la iglesia? Santidad. Dios nos está llamando a la santidad. Pero en Filipenses capítulo 3, mire cómo dice Pablo, dice en el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Me gustaría que recalquen lo que va a decir ahora, llegando a ser ¿qué? Semejante a quién, a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio ¿de qué? El supremo llamamiento de Dios. ¿Vio? Otra vez aparece la palabrita que estamos buscando. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? Acá Pablo llega y dice que él dejó todo por Cristo. Todo lo consideró por basura por amor a Cristo. ¿Cuál es el llamado? Si usted se fija en el versículo 10 y desde atrás llega y dice, todo estoy haciéndolo para conocer más a Cristo, para que ahora Cristo sea todo en mí. Y llega y dice, ahora quiero ser semejante a Cristo. Y me llama la atención porque en Romanos capítulo 8, nosotros conocemos mucho el versículo 28, pero no nos sabemos mucho el 29. Miren lo que dice Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A qué estamos llamados a ser? Ser conforme a la imagen de su Hijo. Estamos llamados a ser iguales a Jesús. Es más o menos la idea del versículo. La idea es que yo cada día me parezca más a Jesús. Ese es el llamado supremo
que se hace a la iglesia. Usted y yo estamos llamados a ser como Jesús, por eso nos llamamos cristianos. El supremo llamamiento de Dios para la iglesia es ser como Jesús. ¿Y será que lo podemos combinar con lo que acabamos de decir? Porque leíamos en Romanos 1:7 que somos llamados a ser santos. ¿Sabe qué? Si usted vive una vida cada día más limpio, más sin pecado, ¿sabe a quién se va a empezar a parecer más? A Jesús. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el perfecto Cordero de Dios sin pecado. Por lo tanto, vemos aquí en Hebreos, otra vez, por tanto, hermanos santos, en posición, participantes del llamamiento celestial, en práctica, o sea, santidad. Estamos llamados a la santidad, estamos llamados a ser cada día como Jesús. A estos llega y les dice ahora: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que se llama Cristo Jesús. Cuando él dice considerad, es como cuando usted ve a alguien y lo ve desde arriba hasta abajo. Usted se fija en todo, ¿sí? Y en este caso usted está mirando a Jesús. Y dice, considere a Jesús. Y dice dos cosas. ¿El qué? Apóstol. ¿Qué es un apóstol? Apóstol significa enviado. ¿Será que Jesús es un apóstol? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue enviado ¿por quién? De Dios el Padre. Juan 3:17. Mira lo que dice Juan 3:17. Hablando acerca de que Jesús es apóstol. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí dice la palabra envió. O sea, Dios envió a su Hijo, por lo tanto, Dios considera a su Hijo un apóstol. El apóstol porque él fue enviado. Pero aparte llega y dice que él es sumo sacerdote. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? Eran las personas que estaban encargadas de todo lo que era el liderazgo en el templo. Todo lo que se hacía en el templo era a cargo de un sumo sacerdote. Y había un principal oficio que llevaba el sumo sacerdote. Yo no sé si lo expliqué con ustedes o el domingo. Era de que él tenía que llevar en un día específico, que se llamaba el día de la expiación, ofrendas por él y por el pueblo, por perdón de pecados. ¿Sí? Ese era lo principal. Y saben, nosotros tenemos un sumo sacerdote también en la iglesia. En la iglesia del día de hoy, ¿sabe quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Jesús es nuestro sumo sacerdote, no porque ahora va a llevar sacrificios a un templo en Israel, sino porque Él es el mismo sacrificio. Él se entregó por nosotros, Él es el sumo sacerdote, pero Él es el sacrificio mismo, llevándolo ahora al templo en el cielo. ¿Sí? Él es su sumo sacerdote. Esto lo dice, si usted quiere leer, en Hebreos capítulo 4, versículo 14, solo leamos ese. Dice, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí habla acerca de un sumo sacerdote que se llama Jesús. ¿Y por qué hemos leído todo esto hasta acá? Recuerde que este capítulo está hablando acerca de que Cristo es superior ¿a quién? A Moisés. Ahora piensa en Moisés. ¿Moisés a usted lo hizo santo? Sin embargo, Cristo llega y dice que cuando murió por nosotros y limpió nuestros pecados, ahora nos hace santos, santos en posición. Cuando se hace un llamado a ser santo, me está llamando a ser como ¿quién? Como Cristo. No me está llamando a ser como Moisés. Porque Moisés fue ¿qué? Fue un hombre, pero fue un pecador. No me está llamando a ser como Moisés. Tercero, ¿Moisés fue apóstol? No. Él fue llamado por Dios,
pero no fue enviado desde el cielo por Dios. Número 4. ¿Será que Moisés fue sumo sacerdote? No fue. Fue Aarón. En este caso era ahí su hermano. Pero hablando acerca de un sacerdocio que fuera para todo el mundo, no. Entonces, ¿usted se da cuenta de que Cristo es superior a Moisés? Sí. Me llamó la atención de que, hablando de esto, llega y dice ahora en el versículo 2, después de haber considerado aquel que es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, eso es algo solo para tomarlo en cuenta. Cuando habla acerca de nuestra profesión, habla acerca de la fe. Él es el sumo sacerdote de aquellos que ahora se llaman cristianos. ¿Sí? El sumo sacerdote de aquel que ya no es de Israel, ahora es de nosotros. Cuando ahí habla de profesión, habla acerca de lo que creemos. Y él llega y dice que es nuestro sumo sacerdote, solo para que lo tengamos en cuenta. Versículo 2 dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y ahí sale, ¿quién? Moisés. Moisés fue un hombre que la Biblia dice en Números capítulo 12, versículo 7, Números capítulo 12, versículo 7, dice la escritura, no así a mi siervo Moisés, que es que fiel en toda mi casa. A Moisés se le dice que él fue fiel. O sea, no estamos acá tirándole piedras a Moisés, porque Moisés fue un hombre que fue un siervo de Dios, fue un hombre fiel. Fiel tiene que ver con hacer las cosas que le mandan hacer las cosas con excelencia, ¿sí? Un hombre fiel. ¿Y se le compara a quién? A Jesús. Y eso me llamó mucho la atención, porque cuando usted es fiel en lo que se le ha encomendado, ¿sabe a quién se parece? Se parece a el Señor Jesús. Póngase a pensar en cada cosa que por ahí le mandan a hacer. Por ahí con los chiquitos, por ejemplo, si a ustedes los mandan a lavar los platos y usted lo hace con fidelidad, ¿sabe a quién se parece? A la mamá. Se parece a Jesús. Si usted es fiel en el ministerio que le han encomendado en la iglesia, ¿sabe a quién se parece? A Jesús. Qué interesante concepto, porque la fidelidad marca apariencia a Cristo, porque Cristo fue fiel como el enviado de Dios y es fiel como el sumo sacerdote de los cristianos. ¿Sabe quién está intercediendo por nosotros todos los días ante el Señor? Señor Jesús. Entonces, en este primer punto vemos a nuestro Señor Jesucristo, que es mayor en el oficio que se le ha encomendado. En este caso, mayor que en su oficio que Moisés. ¿Sí? Vemos que Él es apóstol, que Él es sumo sacerdote, que Él nos hace santos, que Él llega y nos llama a ser como Jesús. Él es superior en todo a Moisés. Pero ahora, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, hablando también acerca de que Cristo es superior a Moisés, vamos a ver también que Cristo es mayor en su ministerio que Moisés. ¿Cómo así? Miren lo que dice en el versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Me encanta este texto desde el 3 hasta el 6, porque es bastante ilustrativo. Es como que nos hicieron ahí un dibujito. Dice aquí, porque de tanto mayor gloria, o sea,
mucho más gloria debería tener ¿quién? Jesús merece mayor gloria, más abundante gloria que ¿quién? Ahí dice, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Cuando habla de este, ¿quién es? De Jesús. Y explica por qué. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Cuando usted ve una casa bonita, no sé si ha visto una casa bonita, nosotros estábamos viendo justo hoy unas casas en Noruega que son preciosas, ¿sí? Ahí con un paisaje todo lindo y una casa ahí en medio de toda esa vegetación. Uno dice, uy, qué casa tan linda. Pero ¿saben? ¿Quién tiene mayor gloria? ¿El que hizo la casa o la casa? El que la hizo. ¿Por qué? Porque fue el que la diseñó. Porque él la construyó, él la diseñó. Antes no había casa y él la hizo. O sea, es una linda casa. Pero el que merece la gloria es el que la hizo. En este caso, el que la hizo. Pero ahora estamos hablando de Jesús. ¿Quién tiene mayor gloria? ¿La casa o el que hizo la casa? El que hizo la casa. ¿Y quién hizo la casa? Jesús. Pero si usted se fija, Moisés ni siquiera no se le está considerando como la casa, sino como un siervo en la casa. Entonces ponga acá, Jesús es el que hizo la casa. La casa, ya vamos a decir quién es. Pero después, ¿quién viene? El siervo. Entonces miren, Jesús está acá, Moisés está acá. Jesús es el que hizo la casa y vamos a ver también que es el que lidera esa casa, la autoridad en esa casa. Pero hay uno que está acá que es Moisés, que es el siervo, que no se le compara en nada. Miren, siervo, Jesús. No hay punto de comparación. ¿Sí? No es que Moisés sea malo, pero Moisés es un siervo. Mire cómo sigue diciendo ahora. Porque toda casa, es hecha por alguno. ¿Eso es lógico? Cuando usted ve una casa, usted piensa, uy, ¿esta casa salió de la tierra? No. Toda casa lo hizo alguien hizo esa casa, ¿sí? Entonces ahí hablamos acerca de que la casa, que ya vamos a ver qué es, la hizo alguien. En este caso estamos hablando de Cristo que hizo una casa. Pero dice algo más, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces acá llega y ponen otra vez en orden. Jesús estaba acá, ¿no? La casa estaba acá. Moisés estaba acá, pero dice que hay alguien que está incluso más arriba. Dios. Jesús dice que le da toda la gloria a Dios, porque Dios da todas las cosas. Él hizo todas las cosas. ¿Sí? Entonces uno empieza a tener ordenado un poquito la mente, entendiendo quién es Moisés, quién es Jesús, quién es la casa, quién es Dios. ¿Sí? Y mire cómo sigue ahora diciendo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo qué? Como siervo. ¿Moisés fue un siervo fiel? Sí. Dios lo colocó a servir en su casa y él fue un hombre fiel. Un hombre que hizo bien las cosas, aunque tenemos algunos paréntesis en esa fidelidad, porque vemos a un Moisés que a veces se perdió, ¿sí? Que él llegó y empezó a pegarle a la roca, ¿sí? Que hizo las cosas que no tenía que hacer, ¿sí? Era un humano, como dice la hermana, pero fue un hombre fiel. Se le dice que fue un hombre fiel. Y acá llega y dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Lo leemos completo. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Nosotros podemos ver a la distancia a Moisés y ver un hombre fiel. ¿Qué se puede decir de Moisés? Un hombre fiel. Un siervo fiel. Y qué lindo poder entender esto, porque uno ve hacia lo lejos y uno dice, oigan, qué lindo sería ser un hombre
fiel. Moisés fue un hombre fiel. Pero ¿sabe? Hay algo más ahí detrás. Si usted se pone a pensar, Moisés fue salvado de las aguas, ¿sí? Y cuando fue salvado de las aguas, dice que Dios los llamó a libertar ¿a qué? A su pueblo. Después de 80 años, llegan más o menos en los 80, Dios los llama a libertar a su pueblo de la esclavitud que había en Egipto. Dios lo usa para que su pueblo salga de Egipto y Él lo lleve a la tierra prometida. ¿Sabe a quién se parece Moisés? A Jesús. ¿Por qué? Porque Dios levantó a uno que viniera a salvar al mundo que estaba perdido en su esclavitud y que lo llevara a la tierra prometida, que es la patria celestial. Entonces vemos a un Moisés que es un tipo ¿de quién? De Cristo. No es Cristo, pero lo que hizo hace que yo me acuerde ¿de quién? De Jesús. Cuando se habla de esto, también se habla de la ley. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Si usted no lo sabía, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis. Uy, ¿cómo que Mateo? No. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Quién escribió esos 5? Moisés. Moisés escribió esos 5 libros. ¿Se llaman cómo? El Pentateuco o la ley. ¿Sí? Esos son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y sabe para qué están puestos esos 5 libros de la Biblia ahí? Mucha gente diría, pues para cumplirlos y para irnos al cielo. Ahí entra todo lo que es la religión judía, que se basan en leyes. Están viviendo para cumplir leyes. Pero ¿sabe qué dice el Señor en su palabra? Mira lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 24, hablando acerca de la ley. Miren lo que fue puesto la ley. ¿Para qué fue puesta la ley? Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Era un maestro. Mayormente se le decía a los maestros de los niños. Eran maestros que les enseñaban a los niños acerca de la vida. Y acá llega y dice que había un maestro, la ley. Y el maestro, que es la ley, nos está llevando ¿a quién? Gálatas 3:24, pensé que estaba ahí. Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley, los 5 primeros libros de la Biblia fueron puestos para que nosotros pongamos nuestra mirada no en Moisés, sino en Cristo. ¿Por qué? No diría, ¿y dónde aparece Jesús ahí? ¿Sabe cuando, por ejemplo, leemos los 10 mandamientos? Hay un mandamiento que dice: no mentirás, no dirás falso testimonio ni mentiras. Pregunta, ¿quién puede decir en este mundo que nunca ha dicho una mentira? Yo creo que ninguno podemos levantar la mano. ¿Y sabe qué nos hace pensar en esto? En que somos dignos de juicio, porque el que dice que pecó en un mandamiento se hace culpable de todos. Por lo tanto, yo me voy para el infierno por ser mentiroso, por haber dicho una mentira. ¿Sí? ¿Y sabe qué me hace pensar ahora? Que hay uno que nunca dijo mentiras. ¿Quién es? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo una. Ya me llama la atención. ¿Cómo así que usted nunca dijo una? Si todos los humanos hemos dicho mentiras, ¿y usted cómo hizo? ¿Usted me puede ayudar a mí, que soy un mentiroso? ¿Usted me puede limpiar porque yo soy un mentiroso? Y entonces lo que hace la ley es que me hace ver que soy un pecador y que necesito a Jesús. La ley es nuestro ayo que nos está llevando a Jesús. Toda la ley que está ahí puesta, nadie la puede cumplir. O sea, podemos ser personas que tratamos de cumplir la ley y que a veces lo hacemos bien,
Pero nadie puede decir, ningún fariseo podía decir, no, yo soy perfecto, yo cumplí la ley. Eso es mentira. ¿Quién cumple la ley? ¿Quién es perfecto? Nadie, solo el Hijo de Dios. Y lo que me tiene que llevar a mí es, necesito a Jesús. La ley me lleva hacia Jesús. ¿Sí? Entonces vemos aquí, versículo 5, estamos en Hebreos capítulo 3, versículo 5. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual, ¿qué? Casa somos nosotros. ¿Quién era la casa? ¿Se acuerdan? ¿Quién está aquí? Moisés. ¿Quién está acá? La casa. ¿Quién está acá? Jesús. ¿Y quién está acá? Dios. ¿Sabe quién está acá? Nosotros. Somos nosotros. La iglesia, los hermanos santos, ¿se acuerdan? En el versículo 3, del capítulo 3, versículo 1. Hermanos santos, eso es la iglesia del Señor, los hijos de Dios. Aquellos que somos hermanos santos, se nos dice que somos la casa. Entonces Moisés sirvió ¿a quién? A la casa. ¿Y quién es la casa? Somos nosotros. ¿Y cómo nos sirvió Moisés? Pues que nos llevó ¿hacia dónde? Hacia la libertad. Nos llevó hacia Cristo. Moisés sirvió a la iglesia llevándonos hacia Jesús. Y él fue fiel en lo que hizo. Nos mostró que éramos pecadores y nos llevó hacia Cristo. Nosotros somos la casa. Todos aquellos que somos llamados iglesia, el Señor nos considera que somos la casa de Dios. ¿De quién es la casa? Perdonen, sí, señora. Yo tengo, o sea, mi mente está nadando un poquito con las cosas de Moisés. Que leemos la historia de Moisés y él fue el que nos vio, ¿cierto? El que nos llevó a Jesucristo. Y él fue enviado con un propósito, ¿cierto? De que a su tierra, a la tierra prometida. Pero vemos que usted es enviado de nosotros. Nos lleva a nosotros hacia Jesucristo, nos habla de Dios, nos está guiando cuando le damos a él, estamos obedientes. Moisés no entró a la tierra prometida porque le dio mal genio y porque la tenía. O sea que por un mal genio nosotros, o sea, una duda. O sea, tenemos que entender que hay cosas, en la Biblia que fueron puestas para ejemplo, pero no siempre aplica para lo que está pasando en nuestra vida ahora. Cuando yo conozco a Cristo, dice que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya no hay más. O sea, que yo puedo tener consecuencias por un enojo, claro. Yo puedo enojarme y de repente por ahí me agarro con alguien a los golpes, me llevan a la cárcel, me quedo sin familia por un buen tiempo, me quedo sin ministerio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me enojé. Pero Cristo... La consecuencia fue que no entraban a la tierra prometida, esa fue la consecuencia de Moisés. Podríamos pensar, por ejemplo, el plan que Dios tenía para mi vida se frustró por un enojo, ¿sí? Pero lo que implica que ahora ya conozco a Cristo, o sea, el cielo, yo no lo pierdo. La Biblia declara que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. O sea, el cielo yo no lo pierdo. Lo que pierdo es, por ahí la vida que Dios quería que yo viviera. Si yo llego y pierdo los estribos y de repente digo cosas que no tenía que decir, pierdo. ¿Sí? De repente mis pecados, ya no hablemos de enojo, pero cualquier otro pecado puede llevarme a que el plan de Dios en mi vida se corte allí. ¿El Señor tenía más cosas para Moisés? Seguramente, pero se cortaron por esa mala decisión. ¿Sí? Claro. Porque imagínate todo lo que padeció, todo lo que sufrió con el faraón y todo eso. Y me da la tristeza cuando me veo a los últimos pasitos se pierde algo tan grande que vuelve con su pueblo y manda a otro que no hizo nada y que le toca más cerquita y todo el recorrido que hizo Moisés. Pues qué injusticia. Y pues son cosas que a uno le viene a la cabeza y la vida tiene misterios y pues no debería uno de
meterse a buscar mucho por ahí, compararse, pero si yo estoy pensando, entonces nosotros qué podemos para hacer a nosotros, si nosotros no nada más nos da mal genio, nos da otras cosas peores. Entonces Dios está pensando en nosotros. No, gracias, hermana. Qué bueno que pregunte. Por último, versículo 6, terminamos, dice: pero Cristo como hijo, recuerde que el hijo era heredero. Moisés fue siervo, Cristo es el hijo, Cristo es el heredero, Cristo es el que hizo la casa, ¿sí? Él es el todo. En este caso, hablando de nosotros, ¿quién hizo la iglesia? Cristo. Sin Cristo no hay iglesia. ¿De quién es propiedad la iglesia? De Cristo. Todo tiene que ver con Jesús. Y dice ahí, de la cual casa somos nosotros, pero me llama la atención ahí al final, porque es como un condicional. Dice: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahí a veces uno puede llegar a pensar, esto habla acerca de pérdida de salvación, porque pues uno diría, pues si yo no soy fiel hasta el final, no voy a ser salvo. Pero acá usted no puede leer un versículo de la Biblia sin tomar en cuenta todo lo demás que dice la Escritura. Y entendemos que aquel que no retiene hasta el fin la confianza en ¿quién? En Jesús. ¿Sí? O sea, imagínense que usted, yo tengo ahorita 38 años, voy a cumplir 39. Imagínense que yo llegue a los 60 años y yo empiece a blasfemar de Jesús. Que yo empiece me alejé, me fui con otra mujer, empecé a tomar, empecé a fumar. ¿Sabe qué va a pasar? Yo pensaría algo, que posiblemente esta persona nunca conoció a Jesús, nunca fue casa. ¿Sí? Porque no es que siempre tenemos que ser perfectos para ser cristianos, pero debemos entender que aquel que tiene a Cristo retiene la fe en Cristo. ¿Sí? Hay un versículo que habla acerca de esto, está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. El libro de 1 de Juan fue escrito para poner evidencias de quién es creyente y quién no lo es. ¿Sí? Hablando acerca de evidencias de salvación. Y en 1 de Juan 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y uno más, mire el versículo 15 del capítulo 2. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. ¿Qué quiere decir? Si usted dice que es hijo de Dios, pero ama al mundo, eso no combina. En la Biblia dice en otro versículo: cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, una casa, un real cristiano, uno que es parte de la iglesia, retiene su fe en Cristo. ¿Sí? Hay muchos que se van a alejar y entonces lo que va a hacer prueba en su momento, yo no soy juez de ellos, pero va a hacer prueba para decir: oiga, ¿sabe qué? Esta persona venía a la iglesia, simpatizaba, pero no era cristiano, no conoció a Jesús. Si usted me dice que conoce a Cristo pero ama este mundo, pilas, porque la Biblia dice que no está el amor de Dios en ti. Perdón, pastor, y también el que conoce a Cristo y se aleja de la iglesia, pero uno le dice que vuelva y dice que no necesita ir a la iglesia, que cree en Dios y que la casa de él está bien. O sea, yo porque no vaya a la iglesia, pero sí, yo creo en Dios y creo en la casa. O sea, está ahí en su casa, pero no va a ninguna iglesia y dice que cree en Dios. ¿Qué pasa? Pues la Biblia habla acerca no tanto de ir o no ir a una iglesia. El ir y congregarse en una iglesia va a tener que ver más que todo con crecimiento, con comunión, con ministerio, ¿sí? Con propósitos que el Señor tenga en su vida.
Pero hablando acerca de lo que es la vida personal, si esa persona que dice ser cristiano, empezamos a verlo en las cosas del mundo, practicando pecado, ¿sí? Una cosa es mentir un día y una cosa es ser un mentiroso serial, ¿sí? Todos los días mintiendo. Eso sería ya marca de que esa persona no es creyente. Yo lo digo por don Mauricio, porque don Mauricio digo, vuelva a la iglesia, yo no tengo necesidad por ahí, porque él conoce de Cristo, pero se mantiene en la casa y dice no va un domingo, la pasa trabajando y uno le dice que mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo no necesito ir a la iglesia, entonces, yo me pregunto, esos... Pues pienso solo una cosa más, pero el que juzga es Dios. Sí. Solo como una base, como no es por juzgar, sino como una idea y una guía, o sea, de esas personas así, que no van, que muchos han venido acá, amigas mías han venido a la iglesia y que no necesitan ir a la iglesia y que están en la casa. Y entonces, si yo no vengo acá a la iglesia, pastor, y creo en Jesucristo y sigo mi doctrina y digo Dios, pero en mi casa y no vengo por pereza. La escritura dice que muchos dejaron de congregarse por costumbre, ¿sí? Pero hablando acerca de esto, dice no dejando de congregarnos. Eso es un mandato del Señor. Si yo no le hago caso a lo que Dios me dice en su palabra, yo empiezo a tener como una alerta, ¿sí? La alerta, ¿cuál es? Dices que eres hijo de Dios, pero no estás obedeciendo a Dios. Ahí empezamos a dudar. ¿Será que sí eres creyente? También en la Biblia dice que ahorita yo le nombré, mis ovejas oyen mi voz. Una marca de una verdadera oveja es que escucha la voz del Señor. Si esa oveja decide de manera firme, ¿no? Yo no quiero escuchar la voz del pastor, eso es marca de ¿qué? De que no es oveja. Porque la oveja original, la oveja que sí es una oveja que va a oír la voz del pastor. Quiere oír la voz del pastor, no la voz de Juan David. Quiere buscar la voz de Dios, ¿sí? Y muchas personas que están en las casas, es dudoso, yo no creo que todos, pero es dudoso que si en realidad están leyendo la Biblia, si en realidad están buscando al Señor en sus hogares. Eso yo no lo puedo definir. Pero muchas veces marca el hecho de que yo ya empiece a cortar con la comunión en la iglesia, con la comunión con los hermanos, de que hay algo más que se corta. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar hasta ahí, perdón la demora. Sí. El deseo en este tiempo de estudio es que usted pueda llevarse lo más claro posible la escritura, ¿sí? Y que si tiene preguntas, así como estaban haciendo ahorita, que las podamos despejar. Recordemos entonces, Cristo es superior ¿qué? A Moisés. ¿Sí? Cualquier líder religioso que usted conozca, en este caso vimos a Moisés, pero sea cualquier otro nombre, Cristo es superior. No hay comparación. Vamos a orar y seguimos con el siguiente tema. Señor mi Dios, gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias porque a mí me ayuda muchísimo. Y pido, Señor, para que usted también obre en mis hermanos, para que ellos puedan también crecer. Sabemos que lo que nos va a hacer crecer es usted, Señor. Dice que usted da el crecimiento. Y dice en 1 de Pedro 2:2 que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y queremos compartir su palabra cada vez con fidelidad, más allá de cuántas personas vengan, primero para su gloria y después para que la iglesia crezca. Rogamos, Señor, por esto, amigos. Ayude a que cada uno de mis hermanos pueda tener claro su palabra, y si hay alguna duda, si alguna cosa no se quedó clara, que usted sea aclarando esas cosas, o que me utilice a mí o a alguien más para poderla hacerla entera. Damos gracias porque vemos un hombre, Moisés, que fue un siervo fiel. Pero ayúdenos a no colocarlo a Moisés o a ningún otro en el lugar suyo. Sabemos que Cristo es el que hizo la casa, que Cristo es el heredero de la casa. Gracias por Jesús. Gracias por este tiempo y dejamos el resto de esta noche en sus manos. En nombre de Jesús. Amén.